Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Sí, Ok. ¿Cómo van esos trabajos? ¿Cómo van los trabajos de las materias, de las demás materias? bien, bien. Eh, Bueno, los convoqué para que habláramos un poquito sobre el trabajo que hicieron de la vivienda. A ver si para hablar un poquito del trabajo que habíamos hecho sobre la vivienda, porque muchos alegaron que tenían problemas ambientales graves, problemas graves ambientales, y que entonces hubo uno que me explicó que por el frente de su casa pasaba una cloaca, que, que los malos olores, este, otro me refirió al mismo problema, pero en relación a una zona industrial que tenía los alrededores y que en muchos tiempos le traía digamos, los residuos y las cuestiones propias de la industria. No, perdón, que aquí ha estado lloviendo y bueno, pues hemos estado entrando y saliendo con lluvia. Espero que no me vaya a pasar nada. Ajá, otro me han referido que tienen unas cargas cerca del urbanismo donde viven, y entonces y que la carga van a, no sé, cambiar la carga va de un sitio a otro, pero, o sea, ¿cómo van a cambiar la carga de un sitio a otro si una carga es un fenómeno natural que ocurre en los sectores determinados de, del territorio nacional, producto de escorrentías que hay debajo de la tierra? Pues ahí, esos son como unos nichos de agua muy típicos de esta zona, por cierto, aquí en Puerto Ordaz, porque nosotros aquí en Puerto Ordaz somos una lengua de tierra entre dos grandes ríos, dos ríos muy fuertes, y por debajo de la tierra pues el nivel freático es alto. Entonces hay sectores que la carga se produce, el hundimiento se produce precisamente porque abajo hay mucha agua, ¿ves? Y a veces son otros fenómenos, pues, que movimientos de tierra, algunos sismos que los provocan y eso, pero nosotros eso no lo podemos cambiar, es algo que está allí, es natural. Es como decir, voy a hacer que el río pase por otro lado para yo construir por ahí. O sea, tú no puedes desviar el río cuando un río tiene una circunstancia, un canal abierto, una manera de expresarse en el territorio. Por más que nosotros lo queramos cambiar, no se puede. Fíjense,
el caso de nuestras represas aquí en el estado Bolívar, los ríos fueron desviados, sí, se desviaron en el proceso de construcción, pero ¿cómo costó mantener los ríos desviados para poder construirlas, ¿no? Para poder construir las represas. Y al final, las aguas volvieron a su cauce cuando se abrió ya la represa, que se permitió que se llenaran los embalses y eso, se dejaron que los ríos siguieran su camino, ¿no? Su camino normal, no el que el hombre le había hecho para los efectos de la construcción. Entonces, cuando yo tengo un proceso de cloacas enfrente de mi casa y cuando tengo unos drenajes de agua de lluvia que hacen que mi sector se inunde y cuando yo tengo algunas industrias, que no es un fenómeno, el hecho de que las industrias estén allí, eso es un fenómeno ya de construcción, es un fenómeno urbano, pero los vientos me traen las partículas o los restos. Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, en el caso de la cloaca, la persona realmente al final dijo que no cambiaría la casa del sitio y en el caso de los drenajes también, que no cambiaría la casa del lugar ni la urbanización del lugar porque tiene una buena accesibilidad, porque de ahí hay muchos servicios y entonces ellos pueden servirse de otras cosas y tal. Entonces, obviamente que si estamos en un área urbana y ya nos hemos acostumbrado a vivir en esa área urbana, nosotros obviamente no nos vamos a querer ir de allí porque, bueno, porque ahí tenemos un hábitat, ahí conocemos a nuestros vecinos, ahí tenemos una cierta facilidad y además nos hemos acostumbrado a llegar al sector. Pero estamos hablando de problemas ambientales, no urbanos, no urbanos. Entonces, eso es lo que quiero que entiendan. Una cosa es que yo decida por condiciones urbanas quedarme en ese lugar a pesar de los problemas ambientales, a que yo piense que debo cambiar o no, o quedarme allí, pero debo tener unas medidas ambientales para resolver el problema que me está afectando. Que, por ejemplo, la cloaca que me pasa por ahí es un problema de que el sistema de recolección de esas aguas servidas no funciona. Pero yo no puedo decir, voy a dejar mi casa así y no le voy a hacer nada a la urbanización. O sea, tú tienes que plantear que esas aguas hay que recogerlas, ¿verdad? Igual pasa con las aguas de lluvia, tengo que recogerlas porque si yo no recojo esas aguas de lluvia ni agua de cloaca, el ambiente se sigue alterando. Primero, en el agua de cloaca la gente va a llegar a un momento en que no va a poder ni siquiera caminar por las calles porque la inmundicia va a ser muy alta. Entonces nosotros tenemos que procurar la solución de que esa cloaca vaya por los caminos, ¿no? Digamos, del encauce hacia una planta de tratamiento. Igual pasaría con las aguas de lluvia. ¿Por qué? Porque si yo permito que las aguas de lluvia sigan allí, igual que las aguas residuales de la de cloaca, igualmente no voy a poder transitar, me voy a inundar, pasar de un sitio a otro va a ser complicado. En el caso de las cloacas, hasta puedo obtener algunas enfermedades, se generan los mosquitos transmiten, ¿cómo se llama esto? El Zika, el chikungunya, bueno, todo ese tipo de enfermedades, ¿verdad? Que hemos tratado de erradicar. Y entonces tenemos que buscarle solución a eso.
En el caso de las industrias, que es un problema urbano, pero que los vientos hacen que eso llegue a mi casa, entonces yo tengo que tratar de pensar que para solucionar el problema no es decir, ay, no, yo no voy a hacer nada, sino que lo dejo así. No, nosotros como personas ya que vamos a ser algún día arquitectos, que nosotros vamos a tener nuestra profesión, nosotros tenemos que pensar que de alguna manera algunos árboles, primero llegamos hacia las industrias y o sea, pedir, claro, no, eso no lo vamos a hacer nosotros, eso lo va a hacer el Ministerio del Ambiente, pero el Ministerio del Ambiente tiene que velar porque las partículas que emiten las partículas que emiten esas industrias deben pasar por unos filtros. Entonces, si las partículas están llegando a las comunidades y están generando bronquitis, asma, etcétera, etcétera, ¿verdad? Producto de los vientos, que son las que los atraen, entonces, primero ellos tienen que velar porque los filtros funcionen. Y la otra es que ambientalmente buscar la manera de crear una barrera de árboles, que estos árboles sean lo suficientemente altos, que no permitan que los vientos, porque los vientos van a seguir trayendo las partículas, pero no permitan que las partículas lleguen hacia donde están las viviendas. Entonces, todas esas cosas, esas son las medidas que nosotros tenemos que tomar ante estos eventos. No sé si me estoy dando a explicar de qué se trataba la tarea del caso de evaluar la, la vivienda de acuerdo a los fenómenos ambientales. ¿Me están oyendo, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Ok, Winston, ¿qué tienes tú que decirme al respecto? Bueno, yo en la actividad separé el cuadro por clima, puse tropical húmedo de sabana. No, 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 no estamos hablando de los tipos de clima, estamos hablando de la tarea donde vamos a hacer el análisis de sitio de acuerdo a los factores ambientales. La primera tarea. El del análisis de sitio. Ajá, el del análisis de sitio. ¿Qué solución propusiste tú? Porque no la tengo a la mano. O algún otro que tenga, que quiera expresar aquí lo que colocó en ese trabajo. Por ejemplo, Alberto o Loriani. Chicos, acuérdense que aquí el tiempo es limitado. ¿Me escuchan? Ya estoy abriendo el análisis. Ajá. Como era una tarea que hicimos en mayo, ahorita estoy abriendo la cosa para recordarme bien. Ok. Bueno, en esa yo puse un plano topográfico indicando los niveles. Uh-huh. Para resolver qué Sí. cosa? ¿Ah? Para resolver. Busca la parte final de tu trabajo. ¿Qué indicas ahí? ¿Cambiarías la urbanización o no? ¿Cambiarías la ubicación de tu casa, sí o no? Sería bien complicado. Son más de 400 viviendas en la No urbanización. importa, eso no importa.
Eso no importa, tú puedes decir sí o no y darme un argumento. Sí se puede, Ajá, sí sí se puede. podría. Ajá, y tú me pusiste que es muy complicado, que bla, 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 bla. Ajá, sí Ajá. se puede. ¿Cuáles son los problemas graves que tú tienes ahí? Bueno, en algunas viviendas mucho calor, no están tan bien orientadas. Ajá, ¿qué más? En la parte central de la urbanización sí reciben más iluminación natural, un poco Ajá, más de viento, pero en mi parte un poco más complicado. ajá, ¿qué más? ¿Qué más, Wilson? Profe, Y estamos hablando de la primera tarea del segundo corte. Sí, mi amor, estamos hablando de esa primera tarea. Ok, perfecto. Ajá, Wilson, ¿qué más tienes que decir? en vegetación puse vegetación espontánea, ficus. No, 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 pero hablemos de los problemas como tal, porque tú fuiste uno de los que dijiste que ibas a dejar las casas tal cual como estaban, porque eran muchas viviendas y que eso no se podía cambiar, pero que tienes varios problemas ambientales. Entonces, si yo te Oh, digo que lo puedes hacer, ¿lo harías? sí, Ok, esa es la respuesta que me tienes que dar. Mira, ante problemas ambientales, sí hay que cambiar la urbanización, hay que reorientarla. La urbanización fue mal diseñada, decirlo sin miedo. La urbanización fue mal diseñada porque recibe mucho sol, porque pasan las cloacas por el medio, porque hay un problema topográfico grave, por lo que sea, ¿entiendes? Está mal oh, diseñada, debió haber sido mejor orientada. ok. Dime que yo quiero para que ustedes aprendan en la parte ambiental. Bueno, aunque en parte ambiental también resalté varios problemas, como que en la Avenida Atlántico, Ajá, al frente de la urbanización, mucha basura y emisiones de vehículos, que a pesar de haber contenedores de basura en distintos puntos de la Avenida Atlántico, sigue la acumulación de desperdicios por la ausencia del aseo urbano, afectando gravemente a la urbanización. ajá. ¿Qué podemos hacer También, ahí? Unas campañas para que la gente tome conciencia de que tiene que recoger la basura. Esas son las cosas que yo quería que ustedes me colocaran en el trabajo. A lo mejor suena retórico, igual que todo el mundo, que tal y tal y tal, pero de eso es de lo que se trata. ¿Qué más, Winston? ¿Qué más tienes por ahí? también en Avenida Atlántico puse inundaciones causadas por el bloqueo de drenajes, Ajá, debido a la acumulación de basura y áreas en las que se pueden producir pozos de agua debido al asfalto roto. exacto. Entonces, fíjate, las campañas para la recolección adecuada de basura y su adecuada disposición va a traer como consecuencia baja contaminación, ¿verdad? Y baja inundación, o sea, cero inundación en la zona, ¿sí? Ok. ¿Te fijas? Eso es lo que yo quería que ustedes colocaran, porque venimos viendo que si los fenómenos ambientales, que si la capa de ozono, porque se daña, porque si nos metemos tanto asfalto, entonces el ciclo hidrológico se altera. Claro, ahorita el ciclo hidrológico en Puerto Ordaz está totalmente alterado, pero ahorita está pasando un huracán por toda la costa y entonces eso hay hasta olas gigantescas, bueno, eso es todo un rebulicio por allá por la zona central, pero aquí, por tener tanta humedad, entonces cualquier alteración del medio ambiente con la humedad aquí, gracias a Dios que tenemos bastantes áreas verdes con todo y con lo que hemos construido, ¿verdad? Que caen esos chaparrones de agua que han caído últimamente, ¿ok? Pero todos esos aspectos hay que tomarlos en cuenta a la hora de
a la hora de diseñar. Por ejemplo, si el problema hubiese sido que el sol irradia demasiado contundente dentro de tu casa, ¿qué solución hubieras dado? Porque tú tienes unas zonas ahí que se te acaloran. ¿Qué solución hubieras dado? ¿Qué zonas qué? Que tienes, tú mencionaste allí que hay unas zonas que, o sea, por la forma y la orientación en la que está la urbanización, ¿verdad? El sol es inclemente y no tiene mucha vegetación alta, ¿verdad? Entonces, ¿qué solución le hubieras dado tú a esas viviendas, a esas casas que tienen el problema de que reciben mucho sol durante todo el día? Profe, buenas tardes, me acabo de integrar. Qué bueno, Aliani, qué bueno. Estamos analizando la primera tarea. ¿Me entendiste, Wisto? Sí. ¿Ah? Sí. Ajá. Seguimos con tu ejemplo. Bueno, en ese caso, para tratar de controlar un poco la incidencia del sol en las viviendas, podría que si colocar más vegetación, Ajá. que si De utilizar repente, más puntos de sombra. ajá, pero también internamente dentro de las viviendas pudiéramos colocar un cielo raso, si es posible, ¿verdad? O algunos elementos constructivos que hagan que la incidencia del sol no sea tan fuerte dentro de las casas. Los parasoles o quizá una cubierta de techo un poco más alta, ¿verdad? Que sobresalga que sobresalga de los techos normales que tienen las casas, ¿sí? ¿Se puede o no se puede? Se puede. Ajá. Bueno, ¿y por qué no lo pusiste, pues? ¿Por qué no fueron capaces de colocar esas cosas que son tan elementales? Quería ser breve y ya el archivo me estaba pesando bastante con las fotos. Pero si ahí tenían para meter hasta 3 y 4 archivos, ¿por qué tienen ese temor de expresar todas las cosas que tienen que hacer? Eso es lo que tienen que hacer. A ver, otro que dé un ejemplo, u otra. Ariane, por ejemplo, o Ariane, que acaba de entrar. Con respecto con la incidencia del sol, profe, Con respecto a tu trabajo, ¿qué colocaste tú en tu trabajo sobre la vivienda y la urbanización, cuando hiciste el análisis de sitio con relación a las variables ambientales? ¿Cuál fue la solución que tú diste? yo di varias soluciones, entre esas una la que no ha mencionado son los aleros, que son Ajá, una especie como de carpa que le ponen a las ventanas para que no les entre sol, esos son fijos. ajá. ¿Y qué más? ¿Cuáles fueron los problemas que tú tenías allí? Es para que nos sirva de ejemplo. Por ejemplo, para en el clima tropical, yo recomendé para el asolamiento. No, pero no estamos hablando del trabajo de las zonas climáticas, estamos hablando del trabajo tuyo de la vivienda y la urbanización.
Se te fue la señal, Alianis. No, profe, aquí estoy Ajá, buscando el trabajo para volver a leer lo que le coloqué. ok. ¿Quién otro tiene por ahí el trabajo para que lo usemos de ejemplo? Yo, profe. Dale, Ariadne, para ver. Ok, ya. Respecto a si cambiaría algo de la urbanización, puse que Ajá, sí. ajá, porque cuéntales Ajá, a todos. los aspectos que cambiaría, puse que todo el drenaje agregaría más vegetación y mejoraría algunas condiciones estéticas para lograr un confort visual. Ajá, Los motivos, el primero es que el drenaje es lo que más afecta negativamente a la comunidad de este sector por las inundaciones y las cloacas, y que al sector le hace falta vegetación, zonas verdes, para que se logre ver mejor y por la situación del calor, para la insolación y todo eso. ok, ok, excelente. ¿Y qué más? ¿Cambiarías la Eh, urbanización de sitio? no, está en un buen sitio. Creo que lo más negativo es el drenaje, porque las casas son muy bajas y al llover, o sea, al construir la casa las hicieron muy bajitas y cuando llueve mucho, hay filtraciones por el suelo, por las ranuras del suelo, el agua comienza a drenar. ¿Qué digo? Sí, eso. Sí, a filtrarse y drena por debajo, porque el nivel freático, como expliqué, está muy alto. Ujú. Ajá, Exacto. Aunque no todas las casas de la comunidad son afectadas, pero si hay una parte que se inunda, pues las casas comienzan a filtrarse. Hay otras que no. ajá. Eso va a traer como consecuencia que las bases de esas casas se van a ir rajando y las paredes se van a ir rajando y a la hora de la verdad, la urbanización se va a hundir. Sí. Entonces yo creo que sí tienen que cambiar esa urbanización del lugar. Sí, yo diría que subir de las casas, las que son afectadas, porque en realidad son pocas, pero bueno. Pero hay que cambiar. Entonces, ¿por qué Sí, pusiste porque de en realidad respuesta que, tiene una buena ajá, ubicación por qué y tiene pusiste, buenas visuales, así. ajá, y por qué pusiste de respuesta que no la ibas a cambiar? No, puse que, o sea, que si La cambiaría. cambian los aspectos, sí. Ajá, Pero, o sea, que cambiar toda la urbanización del lugar, no. O sea, siento que hay que mejorar ciertas partes ajá, para que se logre que sea buena. ok. Porque por lo menos está la playa cerca, o sea, está en una buena zona, pero siento que le falta mejorarla, pues, ya que él se construyó hace años. Claro, claro. Yo con esto lo que quiero es que ustedes manejen los aspectos ambientales, porque cuando ustedes diseñen, ustedes tienen que ver por dónde viene el viento, cómo es el clima, cómo, si la zona está servida con las aguas de lluvia, con un sistema de drenaje de agua de lluvia, porque la cloaca y el agua potable se resuelve con ingeniería y el drenaje también, pero si el drenaje es bombeado por las calles, bombear por las calles que transitan por las calles, ¿no? Hasta qué punto eh, cuando yo llene el terreno que voy a aceptar, lo llene con unos techos, la escorrentía va a ser mayor. Entonces yo voy a generar una gran cantidad de agua que antes no existía, porque yo lo que antes se chupaba el agua, vamos a llamarlo así de una manera más drástica o más grotesca, cuando el agua se filtraba más rápido, ¿verdad? En un terreno virgen, un terreno no construido, ahora al alterarlo, al colocarle mayor cantidad de área con techo y con cemento y asfalto, ya la cantidad de agua me va a ser mayor, con la que yo tengo que trabajar. Entonces, el sistema de drenaje de la ciudad me debe permitir que yo pueda llevar esas aguas para allá. Porque la cloaca y el agua potable, como les digo, yo lo manejo
a nivel de ingeniería, ¿sí? Entonces, en cuanto a ese aspecto, es importante saber si requiero entonces hacer un gran movimiento de tierra o si solamente modifico el sitio donde voy a hacer la construcción y lo demás lo dejo virgen y hago un paisajismo que me permita absorber mayor cantidad de agua, porque el agua va a ser mayor, o sea, el agua va a ser la misma cantidad de agua, lo que pasa es que en la superficie va a estar más expuesta el agua, no sé si me explico. Entonces, esa agua allí, nosotros tenemos que saberla canalizar. El otro aspecto es el tema del sol, que nosotros vivimos en una zona donde el sol es muy fuerte, es muy drástico, y nuestras construcciones están casi todas mal orientadas. Se orientan digamos que con la diada de tal forma de que el sol en ciertas horas pueda penetrar dentro de las edificaciones y a otras horas haya sombra y después al rotar el sol, ¿verdad? Al llegar al ocaso, entonces el sol vuelva a entrar en otro lado de la vivienda o de la edificación, ¿verdad? De tal manera de amortiguar un poco ese impacto del sol, porque todo no lo podemos resolver y ya se están dando cuenta que todo no lo podemos resolver con el aire acondicionado. Lamentablemente la energía se agota y aunque utilicemos las celdas solares y todo eso, nosotros debemos ser un poco más naturales. Debemos aprovechar entre el viento y el sol la mejor manera de nosotros obtener un mejor clima dentro del espacio que estamos ocupando. ¿Ves? ¿Qué otro aspecto tienes por ahí, Ariana? Ya nos quedan pocos minutos, nos quedan 7 minutitos. O algún otro que quiera exponer su caso. Aliani estaba buscando la presentación y como que se le perdió. ¿Ya la Aquí conseguiste? estoy, profe. Ajá, cuéntame, Aquí Aliani. estoy, profe. Cuéntame. Como le contaba, el principal cuestión con respecto al urbanismo es lo del sol como Ajá. tal, porque en cuanto a la vegetación, tiene unas áreas verdes considerables. En cuanto al drenaje, también está bien. Una cosa que estoy pensando ahorita con respecto a lo que está diciendo sobre lo del drenaje, el agua y la cuestión, es que aquí estoy pensando que como esta zona es mayormente lluviosa, aquí llueve mucho, los techos deberían tener una mejor inclinación, porque hay muchas casas aquí las cuales tienen problemas con los techos, porque el agua se empoza, porque al parecer el techo no sé si es plano o tiene muy poca inclinación para que la gran cantidad de agua que cae pueda bajar. Ajá. ¿Y hacia dónde vas a conducir esas aguas? Hacia el exterior de las viviendas. Lo que pasa es que como tal no hay un drenaje en cada una de las manzanas, pues solo hay un drenaje el cual está en un extremo de toda la urbanización. Y de decir, Claro. no, vamos a... Ajá. ¿Ah? Dime. Y de decir de que todos los drenajes, de decir de que se puede hacer como que una especie de recorrido hacia ahí es muy complicado, ya que todas las casas están orientadas a una forma diferente en cuanto a la manzana. Ahí está. Entonces, cuando nosotros queremos cambiar, cuando yo les pregunto, ¿cambiaríamos la urbanización? ¿La cambiaría sí o no? La orientación de las manzanas. Claro, tienes que cambiar la orientación de las manzanas y hacerla que vaya hacia donde va el drenaje. ¿Por qué? Porque ese drenaje fue pensado y estudiado
de acuerdo a la caída del agua, a menos de que yo cambie toda la topografía y entonces recanalice las aguas de lluvia. ¿Eh? Ese también puede ser otra solución, que se haga un trabajo de tal manera de que las aguas puedan ser recogidas, digamos, en un punto bajo que no es la boca del drenaje que tienes allí, pero luego yo las pueda bombear hacia el drenaje ese que está allá. Ese también puede ser otra solución, ¿me entiendes? Pero entonces, muchos no observaron la reunión de hoy es para decir que muchos no observaron los aspectos ambientales, o sea, hicieron el análisis ambiental, digamos, el análisis de sitio, que si el sol sale por un lado, que si se esconde por el otro, que si los vientos vienen así, que si los vientos vienen asados, que si la vegetación, que si el tipo de suelo y tal, y lo dejaron así. Algunos se quedaron ahí, no supieron hablar de la urbanización, no supieron hablar de la parcela, no se quedaron como en el aire. Otros que fueron más allá propusieron soluciones a los problemas que plantearon ambientalmente. Otros hablaron de los problemas ambientales, pero entonces dijeron que iban a dejar la urbanización tal cual porque ahí podían vivir mejor. Ajá, pero con todos esos problemas ambientales. Y otros sí dijeron, bueno, mira, por problemas ambientales yo creo que la urbanización debemos colocarla así, debemos colocar las viviendas de tal manera, tal y tal y tal. Entonces, cuando se les pide un análisis de sitio, es para que puedan saber orientar y puedan saber cómo manejarse con las fachadas y con los espacios de las viviendas. ¿Ok? Y luego que viene esta etapa de lo que es los diferentes climas, ¿verdad? Dentro de eso vamos a hacer una nueva reunión la semana que viene, si Dios quiere. Porque ahorita, bueno, porque la clase de hoy era para resolver el problema del caso de la vivienda. Entonces, en el caso de las zonas climáticas, ¿por qué tienen que saber esa orientación y todas esas cosas? Precisamente porque ustedes no saben qué cosa les va a tocar de diseño. Entonces, los climas, la orientación del sol, las alturas y todo eso incide en el diseño que ustedes van a hacer. Porque si no, no hubiera variedad, o sea, la variedad no es porque por el gusto de las personas y eso, que sí también lo hay, pero la adaptación de las casas al clima es un aspecto importante. ¿Se entiende a lo que me refiero en cuanto al acondicionamiento ambiental? Sí, profe. Sí, profe. Okay. Sí, profe. Qué bueno, qué bueno. Bueno, miren, yo los voy a dejar porque ya lo que queda es un minuto, ya menos de un minuto. Lo dejo con esa reflexión. Yo estoy revisando los trabajos del ambiente. En la sección B coloqué las imágenes de más o menos las respuestas de los trabajos. En la sección A lo voy a colocar ahora. ¿Ok? Entonces, gracias por estar aquí y voy a colgar esto ahí en el aula virtual. Hasta luego, pues, que ya se va a terminar, para no quedar ahí en el aire. Dele, profe. Ah, gracias a usted. Feliz tarde. Feliz tarde.